Hola amigos, buenos días. El pasado mes de diciembre se detectaron ya los primeros casos de salmonelosis asociados al consumo de huevos de chocolate de la marca Kinder. Pero el problema no se paró en ese momento. Día a día han aparecido cada vez más casos y ahora a principios de junio nos encontramos que a nivel europeo ya tenemos 14 países que han reportado casos y un total de 324 personas afectadas, muchas de las cuales son niños. En este vídeo pues os voy a contar cuál es el origen de este brote, es decir, qué ha pasado, la causa, cómo podéis identificar si vuestro niño está padeciendo o va a tener un problema de salmonela y, en tercer lugar, lógicamente, cómo tenéis que proceder. Os daré exactamente un listado con todos los productos que de esta marca se supone que a día de hoy puedan ser portadores de salmonela. Pues nada más, todo esto aquí en el vídeo. Como os he comentado en la introducción, los primeros casos de salmonela se dieron ya en el mes de diciembre del 21, en concreto casos que se dieron sobre todo en Inglaterra. El origen parece ser que está en la fábrica que tiene Ferrero en la localidad belga de Arlon. Sabéis que Bélgica tiene mucha tradición en la producción y fabricación de chocolate, la empresa tiene ahí una fábrica y todo parece indicar que los lotes de chocolate, de huevos Kinder que están afectados, habrían salido de esta factoría. El problema es que es una factoría muy grande que distribuye huevos Kinder a muchos países de Europa y del continente americano. El tema es tan sumamente grave que incluso la OMS ha emitido una señal de alarma, una señal de aviso para terceros países para dar una prevención, para dar un mínimo de información de lo que pueda estar pasando y que tome en cada país las medidas necesarias. Desde un principio, las autoridades sanitarias de los distintos países europeos hicieron correr la orden de retirar del mercado, de los supermercados, tiendas y demás, todas las presentaciones que posiblemente estuvieran afectadas con esta salmonela. Pero ¿qué ocurre? Que el aviso no se ha hecho a la población global, es decir, no se ha hecho. Y como no se ha hecho, muchas personas siguen teniendo en su casa huevos Kinder muy posiblemente contaminados con salmonela y esto está haciendo que periódicamente, mes a mes, tengamos más y más casos. ¿El por qué no se ha comunicado? Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que es una empresa que gasta mucho dinero en publicidad y que las empresas de comunicación, compañías de televisión, periódicos, radio y demás, no les interesa hablar de este tema. Y yo creo que es un error, porque esto le ha pasado a la compañía Ferrero, pero mañana le puede pasar a cualquiera. Y no creo que nadie, yo nunca dejaría de comer huevos de chocolate, si me gustasen, porque pasase este problema, porque le puede pasar a cualquier compañía. Pero agradecería, de hecho, que me informase, decir, oye, he tenido un problema, voy a retirarlo y si tienes algún producto mío, por favor, no te lo comas, llévalo a un centro que se destruya y sobre todo no se lo des a tus niños. Pero esta segunda parte no se ha hecho. Y nos encontramos que, por ejemplo, ahora a principios de junio tenemos 14 países, como os digo, afectados por brotes de salmonela, con más de 324 personas, de las cuales el 83-84% son niños. Y del conjunto total de estos niños afectados, el 45% ha necesitado ya ingreso hospitalario. Estamos hablando de tema de salud grave. ¿Qué síntomas va a tener un niño afectado de salmonela? Lo principal que vais a notar en vuestro hijo son náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos que no van a parar. El niño vomita mucho. Los clásicos retortijones abdominales. El niño se quejará de mucho dolor abdominal, dolor en su tripita. Llorará y lo pasará mal y os pondréis nervioso porque es un dolor bastante desagradable. Lógicamente, todo esto acompañado de fiebre muy elevada, dolor de cabeza y una diarrea que en ocasiones puede ser una diarrea sanguinolenta. El problema de la enfermedad, que es grave, es todavía más grave en niños porque, claro, vómito más diarrea igual a deshidratación. Y si un niño se nos deshidrata, el tema se nos va de las manos. Es por esto, no por otra causa, que se les lleva a un centro hospitalario para tenerlos ingresados y que por vía intravenosa se les ponga suero y una terapia antibiótica adecuada. La fábrica, como os he dicho que estaba en la localidad belga de Arlon, ha comentado que
el problema viene de un proveedor de suero que venía de Italia, un suero con el cual se fabricaba el chocolate y demás. Vale, me lo puedo creer, no lo sé, yo no tengo esta información. Esta información quien mejor lo sabe es la propia empresa, pero no tiene sentido que, habiendo detectado el problema con los primeros casos en el mes de diciembre, en el mes de junio sigamos teniendo problemas. Yo, como microbiólogo, no lo entiendo, no lo entiendo. He cultivado millones de salmonelas en esta vida. Sé serotipar salmonelas, vamos, con la izquierda y sin mirar. Y no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza cómo se está tardando tanto. Es muy posible, desde mi punto de vista, que haya un problema de contaminación interna en los circuitos de circulación de aguas fecales dentro de la factoría, más que un problema del productor del suero. Pero eso es simplemente una suposición mía. De cualquier manera, lo que tenéis que hacer siempre, 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 como las autoridades sí han retirado el producto, pero no han hecho una campaña masiva de información, es fijaros en el listado este que os presento en esta transparencia. Si tenéis alguno de estos productos, por favor, vuelvo a decirlo, no lo consumáis. No se lo deis nunca a un niño, ni mucho menos vosotros tampoco, pero en especial que ningún niño coma un chocolate Kinder. Fijaros en la fecha de caducidad. Los lotes que se sabe que son afectados tienen una caducidad hasta julio. Si tenéis un chocolate Kinder que sea, por ejemplo, de caducidad noviembre-diciembre, pues muy posiblemente no haya salido ya de esta fábrica. Pero os vuelvo a decir, en ese listado tenéis todos los productos que hasta la fecha suponemos que están afectados por salmonela. Y lo que os digo, nada de consumirlo. No quiero con esto crear un falso alarmismo, pero es que el tema está aquí. Hay algún periódico que ha informado en la sección de noticias estrafalarias, pero si la OMS ha dado un aviso a nivel internacional y tenemos tantos niños con este problema, considero que es motivo, al menos por mi parte, yo me siento responsable en deciros lo que está pasando, porque no sería tampoco muy ético que no lo hiciese. ¿De acuerdo? Compartirlo pues entre vuestras amistades si no conocíais este problema, porque esto está aquí y ahora. Dentro de un mes a lo mejor se ha solucionado, pero ahora mismo el problema lo tenemos en nuestros supermercados. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, por favor. Chao.